Principios fundamentales del contrato de consumo. El consumidor es generalmente conceptualizado como un sujeto objeto del sistema de consumo. A él van dirigidos los satisfactores que se presentan día a día. A él se dirigen las informaciones generadas en el mercado respecto a los productos o servicios y a él se enfoca la protección del derecho del consumidor. En el ámbito de los negocios o la administración, cuando se habla de consumidor, en realidad se hace referencia a la persona como consumidor. El consumidor es la persona o organización a la que el marketing dirige sus acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma de decisiones del comprador. En economía, un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios a cambio de dinero proporcionados por el productor o el proveedor de bienes y servicios. Es decir, es un agente económico con una serie de necesidades. Teniendo en cuenta la definición de consumidor, veamos, ¿qué es un contrato de consumo? Contrato de consumo es el celebrado a título oneroso entre un consumidor final, es decir, persona física o jurídica, con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los mismos por parte del primero para su uso privado, familiar o social. Puede serlo indistintamente la persona individual o jurídica ubicada al agotarse el circuito económico, ya que pone fin a través del consumo o del uso la vida económica del bien o servicio. Resulta indistinto que el uso o la utilización de bienes y servicios se efectúe a título personal o familiar o sea para su uso privado. Son 7 los principios básicos en las relaciones de consumo. Estos principios se obtienen en gran parte sobre las directrices para la protección de los consumidores citada en la Resolución 39-248 aprobada por las Naciones Unidas. Veamos los principios. Primer principio, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 12, se ocupa de la información que han de recibir los consumidores y usuarios de bienes o servicios sobre los riesgos susceptibles de provenir de una utilización previsible, en función de su naturaleza, características, duración y de las personas a las que vayan destinados. En el artículo 13 nos dicen 9 reglas mínimas que deben cumplir el empresario que intervenga en la puesta a disposición de bienes y servicios a los consumidores y usuarios. Por ejemplo, está la prohibición de tener o almacenar productos reglamentariamente no permitidos o prohibidos en los locales o instalaciones de producción, transformación, almacenamiento o transporte de alimentos o bebidas, entre otros aspectos. Conforme a lo previsto en el artículo 18, regula este precepto el etiquetado y presentación de los bienes y servicios. Cuando se trate de productos químicos o que lleven sustancias peligrosas, deben ir envasados con las debidas garantías de seguridad y llevar de forma visible las indicaciones de uso que contengan advertencias sobre los riesgos acerca de su manipulación. Segundo principio, la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. En el artículo 8 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, libro primero, nos expresa que son derechos básicos de los consumidores y usuarios. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. En el título 1, capítulo 5, nos habla de la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose además lo previsto en las normas civiles mercantiles y las demás normas comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, para la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto en esta ley, en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
A estos efectos se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones con independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación comercial. Tercer principio, el acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual. El consumidor es el sujeto a quien van dirigidos los satisfactores que se presentan diariamente, con lo cual se busca la protección del derecho del consumidor justificada en una simetría de poder, del poder tener o no acceso a la información, a una calidad de información, para ser más preciso. La obligación de información encuentra su fundamento en un equilibrio de conocimientos entre los contratantes, desequilibrio que se acentúa en materia de consumo. Por ello, la información es el principal instrumento con que cuentan los consumidores para hacer frente a las técnicas agresivas del comercio moderno. De una buena información depende un consentimiento libremente formado y exento de vicios. El texto refundido presenta especial atención al derecho a la información a lo largo de su articulado. El capítulo cuarto, artículos 17 y 18, llevan a la rúbrica específica Derecho a la información, información y educación. El artículo 17 establece la obligación de los poderes públicos de fomentar la información y educación de los consumidores y usuarios al efecto de asegurar que estos dispongan de una información precisa que les permita ejercer eficazmente sus derechos. Asimismo, la de velar para que se les preste información comprensible para el adecuado uso y consumo de bienes y servicios. En cualquier caso, conforme al artículo 18.2 que regula el etiquetado de los bienes y servicios, todos los bienes y servicios puestos a disposición de consumidores y usuarios deberán incorporar o permitir de forma clara y comprensible información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, en particular sobre las siguientes: nombre y dirección completa del productor, composición y finalidad, cantidad, calidad, categoría o denominación comercial o usual si la tiene, fecha de producción, suministro y lote, plazo recomendado de uso o consumo o fecha de caducidad, instrucciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles. Cuarto principio, la educación del consumidor. Dentro de las directrices para la protección del consumidor en el numeral F nos habla acerca de los programas de educación e información. Los gobiernos deben estimular la formulación de programas generales de educación e información del consumidor, teniendo en cuenta las tradiciones culturales del pueblo que se trate. El objetivo de tales programas debe consistir en capacitar a los consumidores para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones. Al formular dichos programas, debe presentarse especial atención a las necesidades de los consumidores que se encuentren en situación desventajosa tanto en las zonas rurales como urbanas, incluidos los consumidores de bajos ingresos y aquellos que sean casi o totalmente analfabetos. La educación del consumidor debe llegar, si procede, a formar parte integrante del programa básico del sistema educativo, de preferencia como componente de asignaturas ya existentes. La educación del consumidor también y los programas de información deben abarcar aspectos tan importantes de la protección del consumidor como las siguientes: sanidad, nutrición, prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos, adulteración de los alimentos, entre otros. El comercio, cuando proceda, debe emprender programas objetivos y pertinentes de educación en información del consumidor o participar en ellos. Teniendo en cuenta la necesidad de llegar a los consumidores rurales y a los consumidores analfabetos, los gobiernos deberán, cuando proceda, formular o alentar la realización de programas de información del consumidor destinados a los medios de comunicación de masas. Finalmente, los gobiernos deben organizar o alentar las organizaciones de programas de formación para educadores, profesionales de los medios de comunicaciones de masas
y consejeros del consumidor que les permitan participar en la ejecución de programas de información y educación del consumidor. Quinto principio, la posibilidad de compensación efectiva al consumidor. Dentro de las directrices para la protección al consumidor en el numeral E, nos habla acerca de las medidas que permiten a los consumidores obtener compensación. Los gobiernos deben establecer o mantener medidas jurídicas o administrativas para permitir que los consumidores o, en su caso, las organizaciones competentes tengan compensación mediante procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles. Al establecerse tales procedimientos, deben tenerse especialmente en cuenta las necesidades de los consumidores de bajos ingresos. Los gobiernos entonces deben alentar a todas las empresas a solucionar las controversias con los consumidores en forma justa, rápida, exenta de formalidades y a crear mecanismos voluntarios como servicios de asesoramiento y procedimiento extraoficiales para presentar reclamaciones que puedan prestar asistencia a los consumidores. Se debe facilitar a los consumidores información sobre los procedimientos vigentes y de otra índole para obtener compensaciones y solucionar controversias. Sexto principio, la libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que les afecten. Uno de los objetivos de las directrices para la protección del consumidor es facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor. Los gobiernos deben alentar a las organizaciones de consumidores y otros grupos interesados, incluidos los medios de comunicación, a que pongan en práctica programas de educación e información, particularmente en beneficio de los grupos consumidores de bajos ingresos de las zonas rurales y urbanas. En el título segundo, capítulo 1, habla acerca del régimen jurídico básico de las asociaciones de consumidores y usuarios. Son asociaciones de consumidores y usuarios las organizaciones sin ánimo de lucro que, constituidas conforme a lo previsto en la legislación sobre asociaciones y reuniendo los requisitos específicos exigidos en esta norma y sus normas de desarrollo y, en su caso, en la legislación autonómica que les resulte de aplicación, tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo la información, formación y educación, bien sea de carácter general, bien en relación con bienes o servicios determinados. También son asociaciones de consumidores y usuarios las entidades constituidas por consumidores con arreglo a la legislación de cooperativas que respeten los requisitos básicos exigidos en esta norma y entre cuyos fines figure necesariamente la educación y formación de sus socios y estén obligadas a constituir un fondo con tal objeto según la legislación específica. Las asociaciones de consumo y usuarios podrán integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan idénticos fines y cumplan los requisitos específicos exigidos por esta norma. Las asociaciones de consumidores y usuarios deben actuar para el cumplimiento de sus fines con independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes públicos, sin que la obtención de subvenciones u otros recursos públicos concedidos en base a criterios de objetividad puedan mermar tal independencia. Séptimo principio, la promoción de modalidades sostenibles de consumo. El 22 de marzo de 1999, la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas recomendó al Consejo Económico y Social de esa organización que adopte el proyecto de resolución para su inclusión en las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor. Las modalidades de producción y consumo insostenibles, particularmente en los países industriales, son la causa principal de que siga degradándose el medio ambiente mundial. Todos los países deben procurar el fomento de modalidades de consumo sostenible. Los países desarrollados deben ser los primeros en lograr modalidades de consumo sostenible, mientras que los países en desarrollo deben procurar lograrlas en su proceso de desarrollo, prestando la debida atención al principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Deberán tenerse plenamente en cuenta la situación y las necesidades especiales de los países en desarrollo en esta esfera.
Las políticas de fomento del consumo sostenible deben tener en cuenta como objetivos la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de la desigualdad tanto en el plano nacional como en las relaciones entre los países. Conclusión. Todos los seres humanos somos consumidores de una u otra forma. Por eso es de gran importancia conocer acerca de las agrupaciones existentes de consumidores en los diferentes países, las cuales buscan la defensa de sus intereses como tales, fomentando la productividad en general, manteniendo un equilibrio y respeto entre consumidores y proveedores, teniendo como pilares los principios básicos en las relaciones de comercio, el cuidado del medio ambiente y la normatividad de cada país. Según los intereses y las necesidades de los consumidores de todos los países y particularmente de los países en desarrollo, reconociendo que los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación, y teniendo en cuenta que los consumidores deben tener el derecho de acceso a productos que no sean peligrosos, así como la importancia de promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenido, se debe buscar siempre, entre otros aspectos, por ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores. Propuesta de cómo manejar los contratos de consumo de cosas intangibles y servicios virtuales. Estos contratos se deben realizar teniendo en cuenta el tipo y la clasificación del contrato, garantizando una adecuada información, garantía y una compensación de cada producto. Los contratos electrónicos son acuerdos de voluntades celebrados a través de medios electrónicos por los cuales las partes establecen de forma volitiva obligaciones exigibles. Al contrario de la opinión, la mayoría de los contratos electrónicos no son un tipo de contrato especial, ni son contratos referidos a bienes o servicios tecnológicos. El contrato electrónico es el contrato tradicional celebrado a través de medios electrónicos. Sin embargo, si bien no constituyen por sí mismos figuras jurídicas diferentes a las clásicas, les son de aplicación ciertos requisitos adicionales en materia de información, plazos, forma, obligaciones y derechos. Con el fin de hacer más didáctico el estudio de dichos requisitos adicionales, usaré la siguiente clasificación de contratos. Por su forma de ejecución, contrato de comercio electrónico directo es aquel que permite la entrega virtual de bienes inmateriales o la prestación de servicios que no precisen de presencia física de su prestador. Esta entrega o prestación puede ser a su vez inmediata o diferida. Contratos de comercio electrónico indirecto. Aquel que requiere la entrega física de bienes materiales o la prestación presencial. Su ejecución es necesariamente diferida. Ejemplos: compra de cartuchos de tinta, contratación de pintor de casas, contratación de servicios jurídicos. Por la emisión de las declaraciones. Contrato electrónico puro. Las declaraciones de voluntad se manifiestan íntegramente a través de medios electrónicos tales como correo electrónico, las páginas interactivas. Están contratos reactivos. Son aquellos que exigen de las partes el uso de herramientas adicionales de comunicación para poder llevar a cabo la contratación. Son los más comunes en sistemas de micropagos, contratación de servicios personalizados y venta por catálogo. Ejemplo: contratación a través de email. Contratos interactivos. El lugar en que se encuentra la oferta permite por sí mismo efectuar la contratación. Contratos clic. La formalización del contrato exige del aceptante una manifestación expresa de voluntad que otorga pulsando el botón que se indica a tal efecto y que habitualmente contiene la palabra acepto. Ejemplo: aceptación por medio clic de las condiciones de uso de una red social online. Contrato electrónico mixto. La contratación combina sistemas electrónicos de manifestación de voluntad con otros tradicionales. Ejemplo: descarga de formulario de solicitud de pedido para su envío por fax o correo postal. Por los sujetos que son parte del contrato electrónico.
Contrato electrónico de consumo. El contrato será de consumo cuando en él participe al menos un consumidor o usuario. Ejemplo, la compra de billetes de vuelo a través de una página web. Contrato electrónico mercantil. El contrato será mercantil cuando todas las partes contratantes sean empresarias o profesionales. Ejemplo, compraventa de madera para la fabricación de sillas. Por la forma de pago. Solo aplicable a los contratos onerosos. Contrato con pago electrónico. El medio de pago elegido por las partes es el dinero electrónico. Los ejemplos más comunes son el pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, contrato con pago tradicional. El medio de pago escogido es el dinero efectivo o cheque, pudiendo entregarse mediante su envío postal o contra reembolso. Espero lo anterior les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención.